minutos damos la bienvenida al economista Andrés Ugalde, él es académico de la Universidad Católica de Cuenca. Andrés, buenos días. Quisiéramos el día de hoy analizar la visión oficial del gobierno sobre el estado de situación de la economía ecuatoriana, el optimismo de la ministra de Finanzas, que dice que Ecuador ha entrado en un ciclo virtuoso de inversión extranjera y otros indicadores que mantienen el crecimiento económico. Sin embargo, hay otras versiones de economistas independientes que no están de acuerdo, pero sobre todo los dirigentes de los sectores sociales exteriorizan su inconformidad con la situación, con ese bienestar que no llega al pueblo ecuatoriano y que más bien es semilla para que varios dirigentes y organizaciones hayan emprendido procesos de revocatoria de mandato, por lo menos solicitudes ante el Consejo Nacional Electoral. Quisiéramos conocer su visión sobre la situación de Ecuador con un enfoque pragmático que tome en consideración a los distintos sectores del país, el punto de vista oficial, por supuesto, pero qué piensan también otros sectores sobre la economía ecuatoriana. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenos días con todos, estimado y Gustavo, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación en este prestigioso medio de comunicación. Estimada Roxana, también muy buenos días y a todos los que nos escuchan, una gran jornada. Creo que, en efecto, uno de los grandes desafíos que tenemos que mirar con mucho cuidado en el Ecuador es esta capacidad o la necesidad de que estas cifras macroeconómicas que el gobierno nos da y de las que el gobierno se jacta, de las que el gobierno habla con tanto optimismo, se puedan traducir al día a día, a la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes, a la mesa de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Quiero decir, tenemos un país en el que, por ejemplo, nos dicen que vamos a tener un crecimiento modesto aproximadamente del 2,3%. Ok, es un país que de alguna manera va recuperando su capacidad de crecimiento relativo. Sin embargo, habría que pensar, ¿no? ¿Cómo se explica ese crecimiento relativo? Y ese crecimiento en algunos casos viene desde, por ejemplo, una reducción significativa en el tema de la manufactura, una reducción significativa en algunas áreas claves de la economía, como el sector de desarrollo manufacturero o el sector de consumo, y el aumento más bien por ejemplo, el crecimiento del sector minero, ¿no? Veíamos las cifras oficiales y nos dice, a ver, el sector minero va rompiendo récords ahora aproximadamente con 3.750 millones de dólares, tiene un crecimiento de casi el 7%, es decir, la economía ecuatoriana crece a un 2%. ¿Y cómo explico ese 2%? Pues bueno, con el decrecimiento de algunos sectores, como por ejemplo la agricultura, y el crecimiento exponencial de otros sectores, como por ejemplo la minería. Entonces, no solamente se trata de hablar de crecimiento económico, sino de cómo estoy explicando ese crecimiento económico, ¿no? Que es una cuestión sumamente importante. Por otro lado, una de las cosas de las que el gobierno habla muchísimo es el tema del riesgo país. A ver, y aquí creo que hay que mirar el tema del riesgo país con cautela y explicar un poco en primer lugar de qué se trata, qué hace referencia este famoso tema del riesgo país. Si hacemos la analogía, si una persona común y corriente, estimado Gustavo, la mayoría de personas cuando vamos a pedir un crédito, una de las cosas que de hecho revisan, ¿no es cierto?, es nuestro famoso buró de crédito, ¿no? La calificación, el ranking que tenemos según el buró de crédito, y nos dicen, bueno, si usted tiene una calificación AAA, pues es sujeto de crédito. Si tiene una calificación AA, A, B, C, y va bajando, usted va dejando de ser un sujeto de crédito, ¿no? En el caso del riesgo país, el riesgo país es más o menos eso, la calificación del buró, lo que vendría a ser la calificación del buró para un ciudadano común, ¿no? Es decir, implica la percepción internacional de qué tanto el Ecuador es capaz de honrar una deuda y honrar un préstamo internacional. El hecho de que haya bajado tanto el riesgo país, como de hecho lo
lo muestran los datos oficiales, hace que el Ecuador vuelva a ser en efecto sujeto de crédito. Hace que el Ecuador vuelva a tener la capacidad de emitir, por ejemplo, bonos del Tesoro, bonos del Banco Central, que vuelva a participar en los mercados internacionales. Es decir, esto implica que el Ecuador vuelve a tener capacidad de captar divisas internacionales. Pero esto está muy lejos de transformarse en un hecho que influya en el crecimiento económico del Ecuador y en la cuestión de ir mejorando los indicadores de desempleo y los indicadores económicos básicos. El riesgo país, en su criterio, como lo han dicho otros economistas, no refleja en absoluto otros factores que esa capacidad de pago de sus obligaciones externas, sobre todo de Ecuador, esas expectativas de corto plazo de los mercados internacionales, o hay algún aspecto del riesgo país que de alguna manera refleje condiciones estructurales de la economía. Es que esto, Gustavo, implica no tanto la capacidad de captar, lo que implica la reducción del riesgo país per se, sino la capacidad de la economía de permitir que esta captación de fondos que resulta de la capacidad del Ecuador de generar nuevo endeudamiento se traduzcan en inversiones, se traduzcan en acciones concretas que fomenten el tema del empleo y que fomenten el crecimiento económico. Quiero decir, necesitamos que la economía se vuelva más permeable. Porque de lo contrario, claro, decimos, el Ecuador está rompiendo récords en el tema de la inversión extranjera directa, ¿no es cierto? Hay un récord en el Ecuador, nos dicen, por el tema de la inversión extranjera directa, alcanzó los 431 millones de dólares, ¿no es cierto?, en el primer trimestre del 2026, pero esto respondió a la reinversión de utilidades, esto respondió muchas veces a operaciones contables y de nuevo, en este caso, la inversión extranjera directa en el Ecuador responde, por ejemplo, a inversiones en el sector minero y responde a inversiones muy puntuales en el tema de la infraestructura. El comercio también concentra la mayor inversión, donde la mayor parte se queda también dentro de, digamos, de élites económicas puntuales. El sector exportador también muestra un crecimiento importante, lo que significa que estamos captando divisas, se reduce el riesgo país, lo que significa que somos sujetos de crédito. A ver, el Ecuador está captando divisas, el Ecuador está mostrando que es capaz de salir al mundo y captar recursos económicos. El asunto es que estos recursos económicos... Divisas sí es un tema fundamental cuando estamos con una economía dolarizada. Si no atraemos de alguna manera divisas, estaríamos en graves problemas. Por supuesto, el captar divisas es una cuestión fundamental y hay algo que hay que reconocer del gobierno y es que ha empezado a recuperar, si bien todavía no llegamos a la cifra óptima que necesitamos, ha empezado a recuperar un poco la reserva económica internacional, la reserva internacional de libre disponibilidad, que se usa justamente como un fondo anticíclico de la economía y que, claro, después del gobierno de Lasso quedó prácticamente anulada. En el gobierno del presidente Noboa ha empezado a crecer un poco, no llega todavía a los niveles que se necesita, se supone que tiene que ser más o menos equivalente al conjunto de los depósitos a la vista del sistema financiero, no estamos ni cerca de eso, pero tenemos ya una reserva internacional de libre disponibilidad. Estas son cosas que nos vuelven sujetos de crédito a nivel internacional. Estas son cosas que nos permiten captar divisas y que de alguna manera, sí, en efecto, le dan un poco más de solidez al tema de la dolarización. Lo que dicen los analistas económicos, y aquí yo estoy de acuerdo, es justamente el análisis del segundo capítulo de la historia, Gustavo. Nosotros somos capaces de captar inversiones, esto es saludable para la dolarización, pero ahora, ¿qué estamos haciendo con esas divisas que están entrando al Ecuador? Porque el ciudadano de a pie, porque el ciudadano común todavía no siente una mejoría en el tema económico. Le decimos a la ciudadanía, el Ecuador está creciendo a un 2,5% o a un 2,3% y sin embargo, el empleo, que es el indicador crítico, central, la espina dorsal de la economía, que es el indicador del empleo, no se recupera. Nos dice la economía nacional que estamos captando inversión extranjera directa, que estamos rompiendo récords en el tema de la inversión extranjera directa, que se está reduciendo el riesgo país, que hay una mejor percepción internacional,
pero el sistema de salud del Ecuador sigue colapsado. Y quizás, Pero el Andrés, sistema aquí... de educación del Ecuador sigue siendo recortado. Entonces, el tema es que estas inversiones, es que estas divisas están llegando en efecto a la economía, pero no están permeando a los sectores más populares, están quedando en algunos sectores específicos de la economía. Y a esto, Andrés, muy buenos días. Hay que añadir un análisis de las medidas internas que está tomando el gobierno, también con este objetivo, según dice, de lograr o alcanzar esta estabilidad fiscal. Una de ellas ha sido el despido de una gran cantidad de personal del sector público. Centenas de personas han quedado fuera. La optimización, entre comillas, de el ejecutivo de las funciones de el Estado a través de fusiones de ministerios cuyos resultados tampoco los tenemos muy claros. Revisaba y veía en las redes sociales hace pocos días una comparación que se hacía del número de empleos, datos oficiales que se habían creado, que eran más o menos 350,000, pero las actas de finiquito estaban en un número prácticamente igual, más o menos 350,000, es decir, el empleo tampoco ha logrado ninguna mejora. Y por supuesto, como tú mismo ya decías, vemos la situación tan precaria del sistema de salud y de otros espacios que son vitales para el desarrollo integral del ser humano. En efecto, Roxana, y buenos días en primer lugar, qué gusto saludarte. Creo que el asunto aquí es no solamente la capacidad de generar recursos, sino la calidad del gasto, la calidad con la que se invierten esos recursos. Por ejemplo, sabemos, ¿no es cierto?, de noticias recientes que según el plan anual de inversiones, el plan anual de inversiones ahora sumó 1.158 millones al primer semestre del 2026. Entonces el gobierno, y de hecho eso lo ha dicho, ¿no es cierto?, duplicó el plan anual de inversiones a lo que logramos en el 2025. Entonces, claro, eso es una cifra que te impacta. El gobierno va a decir, bueno, a mitad de año el gobierno ya ha ejecutado el 53% de lo previsto para el 2026, que hará un presupuesto total de 2.930 millones más o menos. En contraste con el primer semestre del 2025, donde el gasto en inversiones había sumado solo 500 millones de dólares, es decir, el 29% de lo previsto para ese año. Para este año el gobierno ha duplicado eso, llevamos 1.158 millones de dólares invertidos, y claro, eso es una noticia interesante de que el gobierno ha duplicado su plan anual de inversiones. Pues veamos, hay que ver en qué o cómo lo ha hecho. ¿Qué es el plan anual de inversiones? Pues se trata de un grupo de proyectos públicos que se financian con endeudamiento y mayormente con préstamos internos y externos desde las finanzas públicas. El plan anual de inversiones del 2026 están, por ejemplo, algunos proyectos sí de obra pública, hay que decir la verdad, como reparaciones viables, pero también está la cárcel del Encuentro. Es cierto que también están proyectos positivos como la construcción de vivienda social, pero también está, por ejemplo, algunos rubros que no pertenecen al plan anual de inversiones, como por ejemplo este tema de la gestión del subsistema de empleo en el servicio público, que es a lo que se refería Roxana, del tema de para desvincular a los funcionarios. Entonces, el asunto es mirar la calidad del gasto. Por ejemplo, este programa al que me refería de la gestión del subsistema de empleo en el sector público, esto es un programa para pagar a los funcionarios públicos que van siendo desvinculados, ya sea por retiro, por acogerse a la jubilación, por compra de renuncias, por despido, por supresión de partidas, pues lo que fuera. Este gasto está dentro del plan anual de inversiones. Entonces, cuando se van pagando valores para desvincular a personas, se va contabilizando dentro del plan anual de inversiones. ¿Por qué? Porque los recursos utilizados para esto provienen de préstamos y se trata de un rubro que tiene una lógica, según las cifras oficiales, según el discurso público. Este rubro tiene una lógica de optimización del tamaño del Estado, entonces por lo tanto cuenta como inversión. Yo no lo considero así. Yo pienso que un rubro que se está gastando en desvincular funcionarios públicos no puede considerarse inversión. Si quieren, consideren la optimización del aparato estatal. Yo no lo veo así, porque cuando uno va reduciendo el servicio público también le va quitando capacidad de respuesta al Estado. Pero eso es
un tema que va por otro debate. Pero lo que sí creo es que hay que tener cuidado con los espejismos que vamos creando. Es verdad, si miramos el primer semestre del 2026, el plan de inversiones, el rubro en el que más se ha gastado es el plan Creamos Vivienda. Es un plan válido, con eso el gobierno busca aumentar el acceso a vivienda en el Ecuador a través de subsidios parciales, de créditos hipotecarios, eso es muy válido. Pero de ahí el segundo rubro más alto está destinado a la desvinculación de funcionarios públicos. 148 millones de dólares se han gastado desvinculando funcionarios públicos y se han incluido como ejecución del plan anual de inversiones. Entonces, ¿y qué pasa con las áreas prioritarias de la salud y la educación? Pues a ver, de los 110 millones de dólares gastados por el Ministerio de Educación, fíjense en esto, ¿no? Que ya es insuficiente, que es un tema que ya nos preocupa mucho, pero ok, nos van a decir, hay 110 millones de dólares que se han gastado por el Ministerio de Educación hasta junio del 2026. De estos 110 millones, 90 correspondían a pagos por desvinculación de personal. Solo 7 millones se usaron para el plan de alto rendimiento de atletas y 6 millones adicionales para reestructurar escuelas, frente a 90 millones de dólares para desvincular personal. ¿Qué pasa con la salud? El ministerio nos dice que se han gastado 55 millones de dólares, muy bien. De estos, 31 han sido para desvincular el personal y el programa, en lo colapsada que está la salud del Ecuador, el programa de fortalecimiento de atención integral en salud, en el primer semestre suma 8.4 millones de dólares. 4 millones para reingeniería de hospitales y equipos y 4 millones para el programa Ecuador Libre de Desnutrición Infantil. Y en el sector eléctrico, sabiendo que estamos a 4 meses de empezar el estiaje, en el sector eléctrico, donde el Ministerio de Ambiente y Energía tenía un presupuesto de 227 millones de dólares, de ahí había, un programa de aseguramiento de la soberanía energética de 146 millones. Sin embargo, hasta junio del 2026 no se ha ejecutado $1 en el programa, sí, del Ministerio del Ambiente, lo que significa la recuperación del sector eléctrico o hidroeléctrico. No se ha ejecutado ni un solo dólar del monto previsto. Entonces, se trata aquí también, Roxana y Jorge, de ir mirando la calidad del gasto, no solamente la capacidad del Ecuador de captar recursos, sino cómo esos recursos se están utilizando. Y en este mismo contexto, Andrés, el tema de los impuestos, hubo un incremento al impuesto al valor agregado, pero de alguna manera esto ha contrastado con la cantidad de bonos que se entregan, la cantidad de compensaciones, la cantidad de subsidios que todavía existen, e incluso se ha alertado desde algunos sectores que podría venir en el próximo año, muy probablemente, o a finales de este año, en la segunda parte de este año, una nueva reforma tributaria. Bueno, hay que tener cuidado con el efecto que van teniendo las reformas tributarias, porque de nuevo se trata de pensar para qué están utilizándose los recursos, ¿no? Entonces, de nuevo, yo siempre voy al análisis, creo, de este segundo capítulo del texto de la economía, ¿no? Porque el primer capítulo siempre te dice cuál es la capacidad del Ecuador de generar riqueza, y el segundo capítulo te dice cómo la puedes distribuir. ¿Cuál es la capacidad del Ecuador de captar dinero? Y la segunda, cómo estás utilizando ese dinero. Por ejemplo, ¿no? Hay dos cosas que están planificadas para financiar el aparato público hacia finales de este año, y la una es incrementar la presión tributaria, y la otra es seguir presionando hacia el tema del endeudamiento. Pero vamos a tener cuidado con algunos detalles que uno tiene que pensar. Por ejemplo, en abril del año, recién ahora, ¿no es cierto?, hace unos meses atrás, en el mes de abril, el Ecuador, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso inmediato para el Ecuador de aproximadamente 400 millones de dólares, exactamente 394 millones de dólares, tras concluir la quinta revisión del acuerdo del servicio ampliado con el organismo. ¿Por qué toco este tema, Roxana? Porque uno de los acuerdos justamente era ir incrementando la presión tributaria. Entonces, si nosotros queremos un nuevo desembolso del FMI, seguramente tendremos que hacer un nuevo ajuste al tema tributario. Pero pensemos, ok, cuando se hizo ahora, ¿no es cierto?, en abril,
este desembolso de 400 millones de dólares. Esta transferencia se suma al programa crediticio de 5.000 millones de dólares que mantiene el país, respaldando las metas de consolidación fiscal del gobierno ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es el acuerdo económico que está detrás? El servicio ampliado del FMI, ¿no es cierto?, el famoso SAF de 48 meses, lo que busca es precisamente transferir al final de todo el programa 5.000 millones de dólares como una línea de crédito. Hemos recibido el último desembolso de 400 millones de dólares en abril y continúa el cronograma de desembolsos. Entonces el Ecuador dice, ok, nos vamos a seguir portando bien, vamos a seguir cumpliendo los acuerdos, que es control de la inflación, resiliencia económica, incremento del tema tributario, para que sigamos teniendo desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Pero ahí hay dos temas que uno tiene que revisar. Primero, el artículo 126 del Código Monetario indica que cualquier desembolso que venga del Fondo Monetario Internacional no puede ser utilizado directamente en el ámbito de las inversiones, sino tiene que ser utilizado de alguna manera para sostener, es decir, no puede ingresar a la caja fiscal. Y por otro lado, el mismo Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a las leyes, al reglamento que rige el Fondo Monetario Internacional, dice que el dinero que presta el Fondo Monetario Internacional no puede financiar inversiones. Para eso está el Banco Interamericano de Desarrollo, para eso está la CAF, para eso está el Banco Mundial, que sí tienen programas de financiamiento de inversiones. El dinero que te da el Fondo Monetario Internacional no es dinero, está prohibido. De acuerdo a nuestro código monetario. Y eso nos lleva a esa gran pregunta que hacen los sectores sociales. ¿Cuándo ese dinero va a llegar a obra social, a educación, a programas para mejorar significativamente el empleo? No, me ha gustado jamás. Jamás. El asunto es este, no es lo que justamente explicaba. Tanto por las leyes ecuatorianas, el artículo 126 del Código Monetario, como por la misma configuración, la norma del Fondo Monetario Internacional, los desembolsos del Fondo Monetario Internacional no pueden utilizarse. Estos 5.000 millones que se van a dar a la larga, estos 400 millones que se dieron en abril, no pueden utilizarse para inversiones, no pueden financiar la caja fiscal, y si algún ministro de Economía tomar esos 400 millones de dólares y financiar a obra, por ejemplo, con la plata del Fondo Monetario Internacional, podría ser acusado de peculado, de mal uso de fondos públicos. La economía eso caminando por andariveles diferentes. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana. Para mí siempre es un placer y una excelente jornada para todos. Igualmente, declaraciones del economista Andrés Ugalde, ex concejal, economista, consultor y columnista.